Confía, mira el horizonte con esperanza y con la certeza de que todo irá bien. Hay que saber que en la vulnerabilidad está la fuerza. Hay que entender que hay momentos en los que debemos detenernos y simplemente ser pacientes. Al final, y aunque lleguen cambios, los podemos recibir con tranquilidad. Antes de iniciar con esta historia, déjame recordarte que si te perdiste alguno de nuestros videos, tal vez sea porque no activaste la campanita, así que ve ahora mismo, activa la campanita de notificaciones, coloca todas las notificaciones, y de esta manera la próxima vez que subamos la siguiente historia, no te la perderás porque te llegará un aviso. Un trabajador de una compañía eléctrica acudió al oculista por una irritación ocular, sin jamás imaginarse lo que había dentro de su ojo. Un hombre de Kentucky llamado Chris Prater ha sido protagonista de un caso médico un tanto inverosímil y que dejó asombrados a los médicos que lo trataron, ya que sufrió un incidente laboral poco común. Este hombre era alguien alto y robusto. Siempre había tenido aquella contextura gran parte de su vida. Había sido incluso burlado por no verse como sus demás compañeros, lo que generó que creciera con muy baja autoestima. Además, el ambiente en casa no era propicio para un buen desarrollo de sus habilidades sociales, porque su madre era una mujer que vivía al borde de una adicción, y su padre era un hombre que estaba poco en casa, porque se aseguraba de tener horas completas en el trabajo, porque no quería lidiar con los problemas familiares. Chris constantemente trabajaba muy duro en tratar de hacer que su papá pasara más tiempo en casa, pero aquellos intentos siempre terminaban en gritos y disgustos. No entendía por qué su familia no podía ser como las demás, pero si este pequeño tenía algo bueno en sus días, era pasar tiempo en casa de sus vecinos, los Miller, quienes tenían una niña de la misma edad que él, quien era su única amiga. Ella se llamaba Catherine y era la hija de dos personas muy buenas, quienes sabían la complicada vida familiar que tenía Chris, así que hacían lo posible para que este niño pudiera tener una buena infancia. Todos los días lo recogían del colegio junto a su hija y permitían que pasaran todas las tardes jugando, e incluso cenaban todos juntos antes de que Chris tuviera que volver a casa y pasar la noche preocupado por si sus padres empezarían a pelearse. Los Miller y principalmente Catherine fueron quienes lo ayudaron a superar gran parte de su difícil niñez, y no fue hasta que él llegó a la adolescencia que las cosas empezaron a mejorar un poco. Su padre decidió dejar a su esposa y empezaron el divorcio, lo que de alguna manera despertó a su madre de su estado y empezó a mejorar. Dejó de beber y se dio cuenta que su hijo la necesitaba. Así fue como Chris tuvo a su madre de regreso, y a pesar de que su padre ya no vivía con ellos, su relación mejoró bastante porque el hombre ya no tenía ninguna obligación como esposo, pero sí como padre, y eso lo hacía feliz, porque de verdad amaba a su hijo y se arrepentía de aquellos años desperdiciados. Fue justo en aquella época que Chris empezó a desarrollarse como un adolescente. Su cuerpo y su forma de pensar cambiaron, lo que le ponía algo incómodo, especialmente alrededor de su mejor amiga, Catherine, quien también empezó a crecer y dejó de ser una niña. Lo que Chris empezó a notar cada vez más, y avergonzado por algunas reacciones que tenía acerca de ella, poco a poco se alejó, y su amistad estuvo a punto de terminarse, si no fuera porque su padre habló con él y le explicó que era algo normal, por lo que todos los jóvenes atravesaban. Así que Chris valientemente le dijo a su amiga que le gustaba, y Catherine, a quien también le gustaba su amigo, empezó una relación inocente con él, muy bonita, con tan solo 15 años. En el colegio ambos eran muy criticados porque todos pensaban que ella era demasiado linda para él, lo que revivió viejos traumas para Chris, pero esta vez tuvo a personas que lo ayudaron a atravesar la difícil etapa de la adolescencia. Sin embargo, lo malo de ser jóvenes es que en algún momento termina aquella etapa, y para esta pareja su final llegó cuando Catherine se tenía que ir a la universidad en otra ciudad porque quería ser arquitecta, y Chris tuvo que quedarse en su pueblo porque sus padres no tenían dinero para pagar lo cara que eran las universidades. Así que este joven no tuvo otra opción más que quedarse en su casa y empezar a trabajar apenas terminó la secundaria,
y el primer trabajo que encontró fue como ayudante de su tío, quien era electricista. Con él aprendió muchas cosas, y si bien al principio recibía poca paga porque solo se encargaba de cargar las herramientas, al cabo de 2 años empezó a realizar trabajos por sí solo, por encargo de su tío. Así fue como al cabo de 5 años, ambos habían creado una pequeña empresa que la dirigían juntos. Pero justo cuando las cosas empezaron a ir bien económicamente para Chris y pudo mudarse de su casa a un departamento, su madre presentó una enfermedad a su hígado, el cual quedó dañado luego de tantos años de abuso de bebidas alcohólicas. Así que él tuvo que regresar a la casa para cuidarla, pagando mucho dinero en el hospital y en medicinas. Fue así un año de sacrificio para este hijo, quien solo quería ver a su madre sana, pero aquello no pasaría si no recibía un trasplante de hígado, el cual era muy caro, razón por la cual Chris terminó por hipotecar la casa. Él además consiguió otro trabajo en la empresa eléctrica de la ciudad para poder llevar las cuentas del hospital donde su madre se encontraba internada. Chris se sumió en la labor de salvarla, así que no se enteró de que su amiga de la infancia y antigua novia había regresado a la ciudad convertida en una exitosa arquitecta. Y no fue hasta varios meses después que ambos se encontraron casualmente. Fue una gran impresión como adultos y Catherine, quien sabía por lo que estaba pasando, le dio las lindas palabras de apoyo que tenía en el corazón y se dio cuenta de que a pesar de que había pasado el tiempo, nunca había dejado de amarlo. Chris se desconcertó por un momento al ver lo bonita que se había puesto, pero pronto su mentalidad volvió al trabajo. Catherine observaba cómo Chris se exigía tanto y se empezó a preocupar por él, principalmente porque un día notó que tenía el ojo derecho muy irritado y rojo. Así se le dijo, con la intención de que pudiera ir al médico, pero él solo le restó importancia diciendo que pronto le pasaría. Pero la verdad era que Chris llevaba varios días con aquella molestia. Al principio pensó que era una basurita, que le había causado un problema. Notó un pequeño punto rojo en el ojo y lo enjuagó varias veces, sin que cesara la molestia, la cual en lugar de cesar se agravó conforme fueron pasando los días. Pero él estaba tan centrado en trabajar y ahorrar para el seguro de su mamá que no se paró a pensar 2 veces en la molestia que sentía. No quería gastar dinero en vano en algo que en pocos días podía pasar. No fue hasta que días después Catherine lo vio y se asustó mucho ante el estado de su ojo, y a la fuerza obligó a Chris a ir a un médico para que pudieran revisarlo. El hombre en realidad no quería ir, pero no podía decirle que no a ella, así que accedió con una única condición, que era que ella lo acompañara. Así fue como aquella mañana Chris faltó al trabajo por ir a un oculista, quien al revisar con detalle el ojo de su paciente se llevó una gran sorpresa, porque se dio cuenta que al interior de este había una garrapata, y como ya llevaba varios días había una enorme infección. Cuando Chris escuchó lo que el médico dijo, se asustó mucho porque se dio cuenta de que tenía un animal en su ojo. Lo peor fue cuando le dijeron que no podía ir a trabajar mientras estuviera recuperando. Aquello rompió el corazón del hombre, quien no quería dejar de ir al hospital para visitar a su madre durante la hora del almuerzo, pero fue Catherine quien se ofreció a cuidarlo y también en ir a visitar a su madre. De esa manera ambos empezaron a volver a pasar el tiempo juntos y sus sentimientos volvieron a nacer. Y la mejor noticia de todas era que su madre pudo conseguir un donante y al cabo de pocos días la operaron de urgencia. Fue realmente milagroso que las cosas se dieran de aquella manera, pero Chris se sentía muy impotente de no poder estar junto a su madre en aquellos momentos difíciles. Sin embargo, fue Catherine quien estuvo al lado de ambos. Entonces sus sentimientos revivieron y empezaron de nuevo su hermosa relación, lo que trajo mucha alegría para ambas familias. Meses después, cuando Chris y su madre mejoraron, hubo una pequeña celebración para poder agradecer cada pequeña bendición que durante aquellos meses habían recibido. Las cosas en un momento fueron difíciles, pero ahora mejoraban gracias a la convicción
de las personas y de que las cosas mejoran si afirmamos nuestra confianza en nosotros mismos. Al final todo irá bien. Sea cual sea la realidad que estás viviendo, confía. En algún momento llegará la calma y cada cosa hallará ese adecuado equilibrio en el que pensamientos, cuerpo y corazón encuentran el bienestar. Es muy posible que ahora mismo te cueste creerlo, pero las personas tenemos fortalezas dormidas que actúan como verdaderas aliadas cuando más lo necesitamos. Esperamos que esta historia te haya gustado tanto como a nosotros y de ser así no olvides dejarnos un like en este video para hacérnoslo saber. Déjanos también en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia y compártela con tus amigos y familiares para que este mensaje de fe y confianza llegue a más de una persona. Yo soy María José Cisneros y nos vemos en el siguiente episodio por este tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.